Bienvenidos a otro episodio de I Am Maria Podcast, el espacio donde exploramos las historias de impacto que nos inspiran a ser quienes somos hoy, mostrando cómo nuestras decisiones y herramientas personales moldean nuestras vidas. A veces el alma se desordena para poder volver a florecer. Hoy converso con una mujer que ha aprendido a mirar su historia con valentía, a acompañar procesos desde la verdad y a sostener a otros sin dejar de sostenerse a sí misma. Laura Ballesteros es terapeuta, acompañante en procesos de constelaciones y exploradora del alma. Su historia nos va a recordar que sanar no es volver a ser quienes fuimos, sino recordar quiénes éramos antes de olvidarnos. En este episodio no va a ser solo sobre tener respuestas, sino sobre permitirnos sentir, porque cuando el alma se ordena, la vida encuentra su lugar. Gracias, Laura, por estar aquí hoy. Ay, gracias a ti por la invitación. Qué introducción tan hermosa. Bueno, a mí me inspiró muchísimo encontrarte en las redes sociales, que me hayas dicho que sí, ver tu propósito, ver cómo ordenas el alma, nos invitas a nosotros y vamos a empezar, obviamente, a explorar tu historia. Y la primera pregunta, que para mí es la más importante del podcast, es ¿quién eres tú? Nos va a ayudar a saber quién es Laura, cuáles son sus características. Y bueno, sin ir más allá, yo quiero preguntarte, ¿quién es Laura Ballesteros? Creo que es la pregunta más difícil que le pueden hacer a uno en una entrevista, porque yo siempre respondo, yo no soy, yo voy siendo, he sido tantas cosas diferentes que hoy no me definen y con seguridad seré tantas cosas distintas que no se parezcan a lo que soy hoy, que ya no me encasillo en ninguna etiqueta. Lo único que ha sido un factor común en mí toda la vida es que soy un ser humano muy amoroso, que trato de estar siempre para mí y para los demás, antes más para los demás que para mí, debo reconocer. Pero pues en cuanto a lo que me dedico como tal, pues soy terapeuta sistémica y consteladora familiar y me dedico a acompañar procesos y pues por eso estoy aquí, porque he vivido muchísimos procesos a través de todas las experiencias que he tenido en mi vida y eso me llevó a buscar cómo vivir con más conciencia y me di cuenta que esto era un llamado que necesitaba ser compartido. Qué bello. Cuando hablas de llamado, Em, es muy interesante sentir que hay un propósito dentro del alma que va más allá de lo que sentimos y es definitivamente como un llamado, como tú dices. ¿Cómo puedes describir eso que sientes y dices, por aquí es? Yo siempre he sido una persona muy intuitiva y la intuición me lo venía avisando desde hace mucho tiempo que estaba en un lugar equivocado haciendo algo que si bien parecía tener propósito, no me hacía sentir plena y en el momento en el que yo decido cambiar de vida, cambiar de profesión, porque no es mi profesión de base, esto es algo que recogí en el camino. La claridad me la dio como el sentir que no trabajo, el sentir que no hay un solo segundo de mi vida que yo esté haciendo un trabajo, que lo disfruto tanto y es algo que me sale natural como si fuera un don nato con el que nací, que fui puliendo con el tiempo. Ahí es donde siento que este es mi camino y que este es mi propósito, que afortunadamente pude encontrar como mi trabajo y mi propósito en el mismo lugar, porque a veces la gente también me dice es que mi trabajo no se siente cómodo y entonces siento que no tengo propósito y no necesariamente para todo el mundo el propósito es el mismo. Tal vez entonces tu propósito se expande en la maternidad o tu propósito se expande en la vida más social y más de tejer redes y tribus. Entonces yo creo que soy afortunada de que mi propósito se alinee con mi trabajo porque no se siente como trabajo, pero sí, definitivamente es como lo que me reconfirma y lo que me rectifica que es mi camino. Mm.
Eso es bonito porque es lo que te corresponde a ti, lo que vibra contigo, lo que puedes convertir entonces hoy en día en tu misión. Yo quiero preguntarte un poco sobre tus decisiones, porque para mí la vida está llena de decisiones. Hay unas sobre todo que son las que hacen nuestra formación, la vida que tenemos hoy, la persona que somos hoy. Me encantaría que nos hablaras de uno, dos, tres decisiones importantes en tu vida. Bueno, te las doy en orden. Yo creo que la primera decisión drástica en mi vida que cambia el rumbo es ser mamá adolescente. Tuve la posibilidad de elegir no tener ese bebé y algo en mí salió como una fuerza muy extraña, un instinto que se despierta. Y yo dije, no importa, tengo 17, no sé cómo lo voy a hacer, no sé cómo funciona esto. No, no era la persona más maternal del mundo, pero era una certeza absoluta de lo tengo que. Y siento que ahora que lo miro como con retrovisor, era también como una deuda, porque mis papás quedan en embarazo al mismo tiempo y en unas condiciones muy diferentes a las mías, en donde yo tenía más recursos, más apoyo, más soporte, mientras que ellos no tenían. Y yo decía, si mis papás fueron capaces con todas las dificultades que tenían, ¿cómo no voy a ser yo capaz? Y además es como el pensar, si mis papás hubieran decidido no ser valientes y no tenerme, pues yo no existiría y me hubiera perdido de este paseo tan delicioso. Entonces fue como lo que definitivamente ahí hizo clic, polo a tierra y el hecho de ser mamá y ser mamá adolescente y haberme dejado llevar por ese instinto y por esa intuición fue una de las decisiones pues que obviamente cambian el rumbo. La segunda decisión que también creo que cambia y de una forma muy positiva mi vida es el dedicarme a lo que ahora me dedico. Yo, como les contaba, no toda la vida fui ni psicóloga ni terapeuta. Trabajé muchos años para una empresa familiar en el área de mercadeo. Era algo que se me daba natural con gran facilidad, pero no era algo que me hacía sentir plena. Y cuando empecé a elegir esto y empecé a sentir que no trabajaba un solo instante, que la retribución no solamente a nivel emocional, energético, espiritual y económica era como literal algo que se multiplicaba de una forma muy hermosa, ahí empecé a sentir que literal mi misión, mi propósito y mi trabajo se unieron y esto ya se vuelve un absoluto disfrute. Y la tercera creo que no es una decisión puntual, sino una secuencia de decisiones que el factor común es elegirme, es pensar en mí, en buscar mi paz, en pensar en qué me hace bien a mí, en dejar de complacer al mundo y empezar a pensar un poco más en cómo complacerme y ponerme a salvo. Entonces, pues obvio, detrás de ese montón de decisiones de elegirme, pues obviamente tú te desprendes de tus máscaras, de tus etiquetas, te despides de muchas personas, de muchos vínculos, de muchos espacios o muchos grupos que antes habitabas y que ya uno sabe que ahí no es el lugar, entonces es como el elegir serme fiel. Me encantaría que habláramos un poquito más profundo de elegirnos, porque hablas de cuando te eliges, tienes que dejar muchas máscaras, tienes que dejar roles, tienes que dejar personas, situaciones, vivencias. ¿Nos puedes profundizar un poco en este tema? Claro que sí. Por ejemplo, en la maternidad yo tenía una idea de ser una mamá hiperpresente, de priorizar como el tema de mis hijos y en el momento en que este trabajo se vuelve un disfrute absoluto y además como una vocación, yo empiezo obviamente a trabajar más horas y me tengo que desprender de la máscara de la mamá supremamente dedicada, súper presente, la ama de casa que prioriza todo el tiempo en familia y entonces desarraigarme de este protocolo social que hay, sobre todo pues como en mi país donde las mujeres debemos pues estar más para nuestros hijos, fue como el sentirme la mala mamá, que en realidad no era una mala mamá, era una mamá que vivía con más equilibrio y que se daba más tiempo para ella.
la decisión, por ejemplo, de cortar con conexión, porque vínculo es imposible cortar un vínculo familiar, pero como de alguna manera disminuir la conexión con personas de mi familia con las que ya definitivamente había intentado todo para poder tener como una vinculación más sana y no se daba, y hacer esas renuncias y casi que enterrar un vivo, que no es tan fácil, es más fácil enterrar un muerto porque tú ya sabes que no está y puedes hacerle el duelo, pero enterrar como más la expectativa y la ilusión de lo que tú quisieras que fuera, pero que no se puede dar porque finalmente para una relación sana se necesitan dos, hacer cierres en amistades, en relaciones de pareja, en confrontarse también como con el juicio social de salir de una empresa familiar o dedicarte a algo que puede llegar a ser incomprendido y que de pronto es como que, ¿qué pasó? ¿En qué momento pasa de una cosa que es absolutamente corporativa a una cosa netamente espiritual? Entonces creo que cada que yo digo esto para quién es, esto le hace bien al otro, pero no me hace bien a mí, entonces claramente no va. Y eso no siempre le gusta a las personas y más porque yo fui una persona sumamente complaciente. Yo era dócil, fácil, adaptable, aguantadora, sumisa. Entonces empezar a elegirme también es una dosis de rebeldía que se siente muy incómoda para las personas que te conocen de toda la vida y dicen, ¿qué te pasó? ¿Has cambiado? ¿No eres la misma? Y creo que es que siempre fui la misma, lo que pasa es que fingí muy bien o escondí muy bien lo que sabía que era, pero que no funcionaba tanto porque era más fácil ser esa complaciente, que encaja en todas partes, que le gusta a todo el mundo, que siempre es dulce, que no pone límites. Entonces creo que ahí en todos esos escenarios he aprendido y sigo aprendiendo a elegir. Mm. Hablas de que muchas veces sanar significa soltar esos roles y expectativas y quiero preguntarte para ti, ¿cuál fue el más difícil dejar atrás? El más difícil de dejar atrás. Es que creo que todos han sido tan difíciles en en sus esferas, pues porque han sido muchos, pero yo creo que el más difícil y que es la transversal de todo es desprenderme como de la identidad que había creado para complacer y para encajar. Y ahí se desprenden en cada uno de los escenarios una dificultad. Mm. Yo me quedo mucho con dos cosas que dijiste. Uno es el desprenderte de tu identidad y el poner límites o ser la persona realmente que eres. A muchos otros les va a incomodar, pero también a tu persona le incomoda, ¿no? ¿Cómo manejas esa transición? Y también te quiero preguntar, hablabas de, es más fácil enterrar a un muerto que enterrar a un vivo, metafóricamente, sobre todo cuando es un familiar. Total. ¿Cómo expresas este proceso? Porque hay muchas familias y muchos individuos, y como dices, en nuestra cultura, no se entiende el espacio y el respeto que hay a que la familia no siempre se lleva bien y tiene vínculos sanos. Pues bueno, con la primera parte de la pregunta que me haces con respecto a la incomodidad, yo creo que ahí es donde, a pesar de la incomodidad, uno elige la lealtad a uno mismo. Y es, claro, sostener la máscara es incómodo hacia adentro y mientras tú lo tengas bien guardado, no se nota, pero se siente. Mientras que cuando tú empiezas a ser leal contigo, se vuelve más incómodo en el afuera, pero hay cierto nivel de complacencia hacia adentro porque es un me estoy cumpliendo, me estoy eligiendo. Y claro, se transita esa incomodidad sobre todo como de dejar de pertenecer, ¿cierto? Porque cuando uno empieza a ser uno mismo y ya no encaja en todas partes y tienes que renunciar a ciertos espacios, a ciertos grupos, a ciertas relaciones, vínculos, personas, entonces el ego te empieza a cuestionar y te dice, entonces estás perdiendo todo, se te está cayendo todo el disfraz que tenías. Si no eres la esposa, la amiga, la mamá, la ama de casa, entonces ¿quién eres? Y ahí es donde empieza a resurgir o empieza a aparecer como una versión más real de uno, que es lo que yo te decía.
que es lo que uno siempre ha sido, pero lo que uno ignora o se hace el loco y dice, no, no tanto, esto no es tan fácil de digerir, pero hay como cierto nivel de conexión con uno y eso es también como lo que nutre el amor propio cuando uno dice, está bien, si esto no complace al mundo, pero me complace a mí y no le hago daño al mundo con ello, es el camino. Lo que pasa es que siempre es lo más difícil de elegir. Porque pertenecer es mucho más rico, la aprobación es deliciosa, el sentir que todo el mundo te da la palmadita en la espalda, que te sientes amada por todo el mundo, que no hay juicio, pero es que sostener esa obra de teatro para ser el que todo el mundo espera que seas es muy, muy difícil. Y En tu bueno. experiencia, Con ajá, respecto a dime. la segunda pregunta, se me pasó ahí el que eran dos. Con respecto a la segunda pregunta, mira, lo ideal sería uno poder llegar a un nivel de conciencia donde pudiera tener como una conexión linda con todos. Como te digo, conexión y vínculo no es lo mismo. El vínculo, especialmente en familia, es algo que no se rompe. Yo no puedo tener una ex mamá, yo no puedo tener un ex hijo. ¿Cierto? Entonces el vínculo permanece porque esto es pues irrompible, mientras que la conexión sí es el nivel de cercanía y lo sano o no tan sano, porque yo puedo tener mucha conexión con una persona aun si la relación no es sana, ¿cierto? Entonces, en lo que trabajamos principalmente, como lo que podemos elegir es cómo se transforma o cómo se vincula uno ahí, ¿cierto? ¿Qué nivel de conexión tiene? Y si bien lo ideal sería que uno pudiera tener buena relación con todas las personas, pues todos los seres humanos estamos profundamente heridos y estamos en camino de ver esas heridas y de dejar de reaccionar desde ellas, pero pues las personas heridas hieren personas, por eso lo más importante sería que cada quien se trabaje a sí mismo para que pueda empezar también a sanar sus vínculos con los otros, con los quienes, pues los demás, con los quienes lo rodean. Pero hay momentos en que definitivamente esto no es posible y lo más sano que uno puede tener es una relación distante para nutrir el vínculo en la distancia sin resentimiento, sin rencor, sin rabia y sin conflicto. Porque en la cercanía pues se alimenta todo esto y entonces deja de ser sano. Wow. Laura, una pregunta, porque en todos estos procesos se habla de cambio, de transformar. En tu experiencia, ¿qué diferencia hay entre cambiar y transformarse? Yo pienso que el cambio es el principio de la transformación, pero no es suficiente, porque el cambio por lo general es como un periodo transitorio, es algo que no se queda, es algo que muchas veces yo puedo hacer por otros, por sostener un vínculo, una relación, una amistad, por seguir perteneciendo, ¿cierto? Es algo que hago más bajo presión. Mientras que la transformación es un cambio sostenido y elegido que termina por ser una nueva normalidad. Entonces ya no pesa, ya no hay que hacer como ese esfuerzo por seguir sosteniéndolo, que ya se vuelve natural. Wow, qué buena manera de explicarlo. Porque bueno, con tantos cambios puedes transformar, pero realmente estás transformándote con todos estos cambios. Em, ¿Qué le dices a alguien que teme mirar hacia adentro por miedo a encontrar, a lo que pueda encontrar? Que lo entiendo, porque mirar hacia adentro es muy incómodo. Y además viene con una carga de responsabilidad muy alta. Cuando tú estás mirando hacia afuera, siempre tienes a alguien a quien culpar, siempre resultas siendo la víctima y siempre resultas no asumiendo la responsabilidad. Y cuando yo miro hacia adentro y me doy cuenta que todo se trata de mí, que todo lo que yo vivo es de alguna forma consecuencia de mis elecciones, sean desde mi conciencia o desde mi herida, pues finalmente ya no me queda nadie a quien culpar y eso es realmente incómodo porque me toca hacerme a mí cargo no solo de la consecuencia, sino de la observación, del cuestionamiento, del proceso, de la resolución y además a futuro de tener elecciones más acertadas y más conscientes. Entonces, ¿qué le diría? Que lo entiendo profundamente porque es todo menos fácil, todo menos cómodo. Qué bonito, porque ya solo con esa respuesta es como que, oh, wow, me siento acompañada, no me siento juzgada como dices, todos somos un alma en constante cambio, constante transformación, en búsqueda de sanar nuestras heridas.
Yo me pregunto, ¿qué te mostró tu cuerpo que tu mente no estaba lista para ver? Yo creo que todo. Yo soy una persona que, aunque creo ser muy emocional y en algunos aspectos muy racional y en otros muy intuitiva, también mi razón a veces me embriaga mucho y me hace creer que es lo que creo, pero no es. Y mi cuerpo termina gritando, el cuerpo siempre sabe, sabe incluso antes de que la mente se entere. Entonces, en muchos momentos de sostener dolor, de sostener cargas incómodas, mi cuerpo llega a un punto en que colapsa y dice, ven, o sea, necesito ponerte en gritos esto porque no te estás dando cuenta. Entonces, a mí, si bien yo estoy en un proceso de reconciliación con mi cuerpo, no porque estuviera incómoda con él, sino porque no era algo que escuchaba mucho. Tendía a ser como muy autoexigente o le ponía muy poca atención y muy poco interés. Y en los últimos años ha sido un proceso de reconciliación muy hermoso, de empezarlo a escuchar, de empezarlo a alimentar diferente, de empezarle a dar un movimiento no con tanta agresión, sino con más fluidez y con más flexibilidad, porque siento que además nací en un envase que es hiperfluido, pero con una mente que era mucho más rígida y entonces es lindo porque el cuerpo me enseña que tengo más fuerza de la que parezco, que soy más flexible de lo que creo, entonces se ha convertido en mi maestro. Y qué importante realmente escuchar tu cuerpo, porque si lo escuchas, lo entiendes, pues de verdad como que va fluyendo. Aparte que encuentras lo que te gusta, el propósito. Em, Sé que has mencionado que parte del poder en el proceso, y no sé si es en tu proceso específicamente, es el silencio. ¿Cómo se siente un silencio que sana? Porque muchas veces el silencio las personas lo asocian con no se escucha nada, pero ese no se escucha nada puede llegar a ser tormentoso. Igual de incómodo que mirar hacia adentro, porque es que para mirar hacia adentro necesitas silencio. Si te das cuenta, todos vivimos muy afuera, en las redes, en las series, en la calle, en la conexión social, en nuestro trabajo. Y el vivir tan ocupados y tan llenos de ruido es también una forma de no escucharnos a nosotros. Entonces es igual de incómodo, porque es que hacer silencio es escucharte a ti mismo y a veces hay muchas cosas que en el silencio salen, que tú no quieres escuchar y que prefieres mantener silenciadas e ignoradas. Entonces es un proceso incómodo cada que descubres verdades que no son tan fáciles de digerir, pero llega un punto en que se vuelve absolutamente placentero porque ya es como que encuentro que soy mi mejor compañía, que ya no necesito hablar tanto afuera porque me escucho más adentro, que ya no necesito que me validen tanto afuera porque mi mente o mi corazón me dan la guía y me dan la razón y la certeza en tranquilidad, serenidad y armonía. Entonces creo que tiene tanto de incómodo en un principio como de placentero en una conquista final. Claro, en tanto silencio es imposible no entenderte, no reconocerte, no poner en orden, incluso, ¿no? Hablamos también de muchos ciclos, de cerrar ciclos. ¿Cómo se aprende a cerrar ciclos sin cerrar tu corazón? Con gratitud. Yo creo que hablamos mucho de soltar, 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 de cerrar y es vital aprender a cerrar, pero muchas veces nos cerramos mientras cerramos. Y cuando nosotros aprendemos a, yo siempre digo, es como sanar es recordar sin resentimiento, es recordar con amor y la clave es la gratitud, porque cuando tú miras hacia atrás y ves que cada ciclo que has vivido te ha dejado un montón de herramientas, un montón de experiencias, un montón de aprendizajes, pues ya no te quedas con la situación puntual, sino con la cosecha. Y entonces así uno cierra con mucha gratitud y se va con todo este paquetico de cosas que son ganancias a una nueva experiencia, a un nuevo ciclo. Entonces creo que lo más importante es eso, como la gratitud. Cerrar con amor es muy diferente a cerrar con violencia, con resentimiento, porque cuando lo haces así, con tanto dolor, con tanto drama y con tanto desgarro, pues obviamente terminas por cerrar tu corazón a no volver a sentir eso.
porque estás con tu atención absolutamente puesta y sostenida en lo que duele y no en lo que recibiste como obsequio. Es fácil pensar en cerrar con gratitud ciclos que te dejan aprendizaje. Ahora, ¿qué le dices a una persona que está cerrando un ciclo? ¿Cómo cierra con gratitud cuando han herido? Es que de la herida también hay aprendizaje. Entonces, yo me puedo quedar, te voy a poner un ejemplo. Si yo quiero cerrar un ciclo de conflicto con un papá que me abandonó, por ejemplo, yo me puedo quedar centrada en la herida, en lo que me faltó, en lo que no pudo hacer ese papá, en el tiempo que no estuvo, en lo que no ofreció. Y desde esa herida, ¿qué va a causar? Resentimiento. ¿Y qué voy a alimentar? El dolor. Pero si yo me devuelvo y miro qué recursos tuve yo, qué habilidades adquirí, qué aprendí, y me doy cuenta que de pronto entonces en medio de ese abandono aprendí a ser súper autosuficiente, una mujer independiente, una buena administradora del dinero, a autogestionar mi tiempo, a hacer mi compañía, a que aparece o surge en mí una fuerza inesperada para resolver conflictos, entonces yo miro esa historia con otros ojos y digo, wow, qué regalo, gracias, porque si ese abandono no se hubiera dado, yo no sería todo este montón de cosas buenas. Entonces, ¿con qué me quiero quedar? Me quiero quedar con el paquete del dolor que me va a hacer arrastrar ese resentimiento toda la vida y sentir una incomodidad interna, o cambio mi mirada, agradezco todo lo que recibí, todo lo que adquirí, todo lo que aprendí y me lo llevo para ponerlo al servicio de otros momentos, de otras relaciones y de otras vivencias. Y así se siente súper diferente. La historia es exactamente la misma, no cambia para nada, pero si cambia mi mirada, cambia por completo. Entonces es, ¿qué te enseñó ese dolor? ¿Qué aprendiste de ahí? ¿Qué rescatas? Es como esta frase cliché que dicen tanto que no es el por qué, sino el para qué. Yo los invito más, es, no es el qué, pues no es el qué viví, sino el qué aprendí, con qué me quedo, qué regalo me deja. Y entonces así la mirada es súper transformadora porque me deja más en la gratitud y no tanto en el rencor. Sanar es perdonar y perdonar es perdonarte y perdonar al otro. ¿Cómo funciona todo eso en medio de esta situación? Por ejemplo, yo quiero preguntarte a ti, ¿cuál ha sido también tu lección más espiritual que te ha dejado una pérdida, una ruptura? ¿Cómo conviertes todo este dolor en aprendizaje, en gratitud, en perdonarte a ti, en perdonar al otro? Yo creo que sanar es un acto muy compasivo. En constelaciones yo aprendí algo muy lindo y es que en un vínculo de dos personas, el perdón puede ser usado por el ego en nuestra contra, porque cuando yo le digo al otro, te perdono, yo le estoy diciendo, tú eres el malo, yo soy la buena, tú quedaste mal, yo quedé bien y yo estoy por encima de ti. Entonces, es como que literal, el perdón es de Dios, o sea, de allá del cielo, porque yo tengo una parte de responsabilidad sobre todo lo que vivo con alguien más. Entonces, más allá de perdonar, yo siento que es un proceso más de reconocer y entonces reconozco que el otro es producto de sus heridas, que en realidad lo que está haciendo no me lo está haciendo porque es su piloto automático, es su dolor, es su carencia, ¿cierto? Y entonces desde ahí se vincula y se relaciona. Y yo también reconozco por qué entonces yo me vinculo con esa persona o porque yo me engancho en esa situación y asumo parte de mi responsabilidad. Entonces aquí ya no hay un bueno y no hay un malo, hay dos partes de la misma situación. Entonces, cuando yo miro esto, era lo que te decía en una de las preguntas de, es incómodo dejar de ser la víctima, porque entonces yo ya no soy el bueno, yo ya no soy el pobrecito y tú eres el malo, sino que yo ya entiendo que esto es mío. Y con lo que más que perdono, porque también mira que es un tema de soberbia de ahora soy mejor, antes era peor, es más como un me reconcilio con la versión pasada que fui, porque en el pasado fui mi 100%, era todo lo que podía dar.
Y hoy hay un 100% diferente con otros recursos, con otras habilidades y otros aprendizajes, que sería indolente que juzgue a mis viejas yos. Entonces es simplemente una reconciliación con esas versiones pasadas que hicieron lo mejor que pudieron. Puede que hoy, si miro al pasado, puedo elegir diferente, pero es que en ese momento yo no podía elegir nada más de lo que elegí. Y gracias a lo que elegí, a lo que me dolió y a lo que sufrí, es que me convertí en esta nueva versión. Entonces, honor absoluto por esta vivencia. ¿Cómo te reconciliaste tú con esa versión que dices que eras muy complaciente? Em, Me imagino que hay muchas personas transitando por esto. ¿Qué le dices tú, no? Porque es muy difícil dejar esa vieja versión y no criticar el por qué fui así, a tomar esto de, bueno, fue lo mejor que tuve, fui la mejor versión que pude y en este momento ya no lo soy, ahora soy. Yo hago un trabajo interno y también acompaño en ese tipo de situaciones, especialmente con nuestros niños internos, con nuestro niño interior, con nuestro adolescente interior, porque de ahí nacen, por lo general, todas nuestras máscaras. Y es, ¿qué necesité yo ser o aprender a ser como un mecanismo de supervivencia? Entonces, para mí el primer paso es entender el origen y es ¿por qué te convertiste en eso que no eres? ¿Para sobrevivir en dónde? ¿Para recibir qué? Y cuando yo lo entiendo y entiendo que entonces soy un niño herido, atrapado en un cuerpo de adulto, fingiendo que estoy grande y que estoy actuando desde mi plena conciencia, me miro con compasión y empieza un proceso de automaternaje y de autopaternaje, en donde yo empiezo a darme todas esas cosas que no me dieron, en donde yo empiezo a nutrirme de todas esas cosas de las que tuve antes carencia. Y ahí cuando yo estoy reconciliada con esa historia y cuando yo empiezo a autoabastecerme, entonces dejo de necesitar muchísimo de ese afuera, de esas situaciones donde yo estoy pidiendo validación, aprobación, reconocimiento. Entonces ya de ahí se me desdibuja este lugar como desde el fui, pues como de fui muy mala o fui muy incapaz o no fui tan buena o no fui tan valiente, ¿cierto? Y te vuelvo y te pongo el mismo ejemplo ahorita, es si esto que tú viviste, en donde tú hiciste lo mejor que podías, tantas veces como fueron necesarios, volviste al mismo ciclo, caíste al mismo hueco, repetiste el mismo patrón, pero fue necesario para que llegaras a un nivel de comprensión y de acción diferente para hacer esta nueva versión. Entonces aquí honramos y gratificamos a esas que no eran tan capaces, porque fueron 1 millón de intentos para hacer esta y cada millón de intentos lo valió. Entonces desde aquí yo ya no me peleo porque digo, entiendo que cada vivencia y cada situación fue necesaria para llegar a ser la que soy hoy. Entonces ya no lo miro con el resentimiento de por qué no fui capaz, sino tantas veces como fueron necesarias para hoy ser capaz, dándome lo que necesito, que ya sé que no me dieron, que es algo que inconscientemente voy a salir a pedir, pero cuando ya lo reconozco y me lo doy, ya no lo necesito afuera. Ya literal me comparto con libertad y no desde la necesidad. Mm, qué interesante y qué bonito verlo así. ¿Nos puedes dar ejemplos de cómo automaternarte o autopaternarte? Yo pienso mucho en mí como una niña. Entonces, si yo estoy en una situación y mi hija, tengo una hija que además me la refleja porque es una gota de agua igual a mí, yo digo, si mi hija llega a decirme esto, que está en esta situación, que está en este conflicto, que está en esta vivencia, ¿yo qué le diría? ¿Yo qué haría por ella? ¿Yo qué le recomendaría? ¿O de qué la pondría a salvo? Porque a veces los niños, desde su deseo y desde su impulso, tienden a hacer un montón de cosas que son autodestructivas y es yo como adulta, ¿qué le permitiría y qué no? Y entonces desde ahí aprendo a ponerme límites, pero también el autocuidado. Entonces, pensar en uno como en una versión externa, más vulnerable y más necesitada, le hace a uno como entender un poco mejor, porque cuando uno piensa en uno mismo como dentro de mí, no es tan fácil, pero cuando yo lo saco es mucho más práctico y se hace mucho más eficiente.
Entonces es, bueno, otra parte del autopaternaje, el automaternaje es, yo toda la vida quise que mis papás me dieran esto o aquello, que fueran así o así. Y nos damos cuenta en estos procesos que nosotros nos tratamos a nosotros mismos de la misma forma en que nos trataron nuestros papás y nuestros cuidadores, porque fue el patrón de amor que normalizamos, fue lo que recibimos. Y cuando somos grandes, entre comillas, nos vamos quejando de lo que los papás no pudieron darnos, pero nos vamos a mirarnos y nosotros tampoco nos damos eso. Entonces los papás fueron duros, pero yo me trato súper duro. Entonces los papás nunca me dedicaron tiempo, pero yo tampoco tengo tiempo para mí. Entonces el autopaternaje, el automaternaje también es, ven que yo me tengo que empezar a dar eso. Yo no puedo cambiar ni la historia ni cómo fueron mis papás, pero sí puedo cambiar cómo soy yo conmigo. Entonces ahí es donde te digo que uno empieza a nutrirse y empieza a sentirse más completo y desde ahí uno se comparte distinto. Porque si yo tengo un espacio vacío que no estoy siendo capaz de llenar o abastecer, yo voy a ir a pedir afuera que alguien me lo llene. Y ahí se vuelve un intercambio de manipulación, de dependencia, de ansiedad. Y entonces, pues desde ahí ya sabemos que nada sano sale ni surge. Cuando tú miras hacia atrás, hubo un momento en el que sentiste que tu alma te estaba pidiendo ese cambio, aunque no sabías cómo escucharlo y cómo te escuchaste. Millones de veces, y yo creo que es que a todos el alma nos hace este llamado. Lo que pasa es que hay unos que somos más astutos que otros para silenciarlos. A mí en el momento en el que me hace como el llamado siempre me lo hace el dolor, porque cuando llego a momentos de profundo dolor, yo digo, yo de verdad no quiero vivir así. O sea, si hay una forma de vivir diferente, que me la enseñen, que me digan cómo, y por eso soy tan buscadora y por eso me encanta estudiar mi historia, por eso me encanta ir a terapias, por eso me encanta como hurgar un montón, porque yo digo es que definitivamente el dolor que se hace consciente se puede transformar. Entonces creo que esas noches oscuras del alma para todos son unos llamados profundos de esto no va bien, hay que hacer algo diferente. Y en los momentos en los que he pasado por ahí, siempre digo, bueno, estamos en periodo de siembra. De aquí vamos a cosechar cosas demasiado hermosas. Esto se siente muy incómodo, estar en la profundidad del mar, buscando que, no sé, en medio de la oscuridad, pero con seguridad un tesoro gigante vamos a encontrar de aquí y lo vamos a sacar a la superficie. Entonces, siento que todos tenemos esos llamados, mis llamados particularmente siento que también han sido pues a través del dolor. ¿Y cómo los escucho? Sino, yo creo que es que hay también varios campos del ser y el alma va avisando. En algún momento tu frecuencia cambia, pero tú no estás muy alerta de cómo estás vibrando, porque no es algo de lo que te haces muy consciente. Entonces, en otro momento tu mente se altera, pero tú también tiendes a anestesiar la mente. Entonces el alma dice, no importa, por otro lado nos vamos y te despierta y te dispara un montón de emociones que uno se incomoda mucho de sentirlas y tampoco se cuestiona de dónde vienen y finalmente si uno no escuchó en ninguna de esos campos, el cuerpo termina por ser como el último vagón del tren e impacta ahí y te dice, bueno, ya, si no entendiste desde otro punto, entiendes desde aquí. Pero el grito es desesperado en cualquier escenario. Conversabas que has hecho varios tipos de terapias. Entiendo que hay incluso, bueno, están las terapias a las que tú también te dedicas y hay terapias con psicodélicos. Estos psicodélicos incluso te ayudan a encontrar el alma, caminos, no sé, ¿qué te revelan a ti este tipo de terapias? Estas terapias son absolutamente profundas porque las terapias con psicodélicos las asemejan mucho como a bucear el alma y hay un ejemplo muy lindo con respecto al mar. A ti te dicen, ¿tú conoces el mar? Y tú dices, claro, yo he ido. Yo he ido a la playa, yo he ido al mar, yo conozco el mar. Y te preguntan, ¿y has buceado? Y tú dices, no, entonces realmente no conoces el mar, tú conoces solo la superficie. Y eso es lo que normalmente tendemos a conocer todos de nosotros mismos. Y los psicodélicos lo que hacen es una expansión de conciencia en donde tú te vas a bucear en la profundidad, a verte de frente con partes de tu mente que no quieres o que no estás habituado como a ver, a esas puerticas cerradas, esos sótanos que uno
no quiere como de pronto ir allá a husmear o con emociones que uno también ignora. Pero a mí puntualmente, con todas las terapias de psicodélicos, lo que he encontrado es como expansión absoluta. A mí me muestran camino, a mí me muestran como hacia dónde, qué más tienes que compartir, qué más puedes hacer, mejores versiones mías, como para que yo empiece como a perseguirlas. Entonces, pues una de las tantas terapias como que hago es la de los psicodélicos y me parece que es absolutamente retadora porque ahí ya se desdibuja, o sea, es como que se derrite el yo, ya no hay máscara, ya no hay como huir de lo que uno sabe que está allá adentro, por más que lo ignore. Entonces es una confrontación muy linda, pero en mi experiencia personal, todas han sido profundamente amorosas. Se pueden hacer varias, ¿cómo se hacen? Hay que buscar realmente un sitio donde te asistan bien, ¿cómo funciona? Sí. Definitivamente, pues es que mira, terapias hay muchísimas, hablarte como de agentes psicodélicos, yo creo que nos quedaríamos aquí todo el podcast hablando de esto, porque hay muchísimas sustancias, algunas químicas, algunas naturales, pero indiscutiblemente es importantísimo encontrar no solamente un buen lugar, sino un buen terapeuta, porque hoy en día hay muchos lugares en donde esto parece que está de moda, pero en realidad no es que esté de moda, está resurgiendo pues más o menos en la década de los 60 70 esto era demasiado usual, lo que pasa es que se le dio un mal uso y por eso hubo pues como un tema de prohibición y sí es importantísimo, no solamente es encontrar como lugares en donde haya un buen acompañamiento, sino también tener un acompañamiento posterior, porque es como demasiada información para uno digerirla solamente como en un lapso de tiempo corto. ¿Se pueden hacer varias? Sí, lo ideal es pues uno no hacerlas con mucha frecuencia porque también entonces esto no es que se vuelva un tema adictivo porque por lo general la mayoría de los agentes psicodélicos no tienen ninguna connotación adictiva, pero que tú puedas como integrarlo en el proceso. Que no sea como lo voy a hacer porque quiero cada vez más llegar, sino con un propósito, por un motivo puntual, en una situación particular, en donde quieras encontrar camino, orientación, guía, luz, profundidad, ¿cierto? Pero sí, se pueden hacer varias, sí, y con diferentes sustancias, como te digo. Bueno, hablaremos en otro episodio sobre todo este tema. Claro que sí. Me encantaría empezar a hablar sobre la sanación, porque nos has llevado un poco sobre los viajes. En la parte de la sanación hay que poner límites, como conversamos al principio de esto. ¿Qué aprendes tú sobre los límites? Sobre todo esos que nos duelen, sobre todo esos que nos duelen cuando empezamos a ponerlos, pero que definitivamente luego nos salvan. De las cosas que yo he aprendido difíciles de los límites es, primero, ponerlos, porque son incómodos y más si eres una persona complaciente, pero que es como un músculo que se entrena. Mientras tú más te escuchas y más empiezas a poner límites coherentes con base en lo que escuchas, empieza a sentirse cada vez más cómodo. Es como aprender a nadar. La primera vez que te metes a la piscina con seguridad estás pegado del bordecito con mucho miedo de soltarte y llega un momento en que nadar ya no solamente se vuelve natural, sino que se vuelve algo que disfrutas. Entonces, sí, es algo que se entrena, no es algo que tú vas a llegar a una terapia y que después de una terapia te dicen tienes que poner límites y se va a sentir delicioso. No, que es algo que hay que aprender a hacer, que se aprende haciendo y que se coge confianza en la repetición. Y segundo, el tema más doloroso de poner los límites es darte cuenta que las personas que más se oponen a tus límites son aquellas que se benefician mucho de que tú no los pongas. Y entonces ahí se revela un amor que no es real, que no es incondicional, sino que es todo lo contrario, que está condicionado a yo te amo si tú eres la persona que yo quiero que tú seas. Entonces realmente no te amo, amo la versión armada que yo quiero que tengas para mí.
Entonces, cuando una persona definitivamente tú le pones un límite y es capaz de decir, ok, lo respeto y con todo y esto sigo estando y aquí me quedo y te acompaño y te quiero en esta versión, es un amor mucho más expandido y más real. Entonces es un filtro, casi que es un colador, no sé si esa palabra sea como usual para ustedes, que es como con lo que se usa para cernir la harina y entonces es como que ahí se van quedando vínculos, personas, conexiones y muchas otras cosas después de los límites. Y desde ahí también se generan conexiones y relaciones mucho más sanas y más reales. Wow. Y no quiere decir que todo se va a quedar, sino solo se va a quedar literalmente lo que no funciona para tener algo mucho más bello, más refinado, Exactamente. lo que necesitas. ¿En qué momento sientes tú, Laura, que acompañar a otros también requiere seguir acompañándote a ti? Es que yo creo que esto es un tema ético porque yo soy un ser humano común y corriente que también tiene conflictos y dificultades. Y si yo no hago mis procesos, entonces yo voy a tener mis heridas muy abiertas, muy expuestas. Y cuando llegue una persona que necesita que yo la acompañe y que me toca mi herida, yo no voy a poder ser objetiva ni consecuente. Yo la voy a invitar a actuar o la voy a iluminar de alguna forma o le voy a mostrar una perspectiva que es más mía que de verdad suya. No le voy a permitir hacer su comprensión, sino que le voy a entregar mi mirada herida y dolorosa sobre su situación. Entonces, por ética, cualquier terapeuta y cualquier persona que acompañe procesos de conciencia, emocionales, mentales, tiene que hacer terapia porque si no, entonces estás llevando a todas las personas a tus puntos ciegos y no estás siendo capaz de acompañar. Sin embargo, es lindo porque como uno no solamente es o terapeuta o persona, esto no se puede dividir, o sea, esto está como creo que íntimamente ligado, por más que uno se siente en su postura de terapeuta, también es muy lindo verse en los otros, ¿cierto? Y ver que los otros traen pedacitos de historias viejas de uno o de nuevas comprensiones de uno, entonces es también lindo porque a través de acompañar uno se acompaña, a través de aconsejar uno también se siente aconsejado y empiezan a llegar pues obviamente personas que están alineadas con los procesos que tú ya has vivido, entonces es mucho más placentero acompañarlos porque también se convierte uno como en esa lucecita de esperanza de yo ya estuve ahí, sé que es incómodo, sé que es doloroso, pero al otro lado hay un crecimiento y hay una comprensión y una transformación muy hermosa. Oh, qué lindo, porque entiendo que es como estar muy presente, no estar sobreviviendo. Yo me pregunto, ¿qué descubres tú de tú misma en este proceso de no sobrevivir, sino realmente estar presente? Yo creo que todos tenemos un poco de supervivencia y eso es algo muy instintivo en el ser humano, pero también es una mirada que se entrena y es, ok, si yo no quiero vivir sobreviviendo, ¿en qué voy a poner mi atención de lo que sí me complace y me hace sentir vivo? Cuando yo estoy muy consciente de qué estoy sosteniendo, de qué estoy eligiendo y de qué estoy viviendo, que me activa esos mecanismos de supervivencia, entonces, finalmente es porque también ahí estoy eligiendo un poquito desde mi herida. Y ahí es donde entra nuevamente el autopaternaje de me pongo límites y el automaternaje de me cuido para poder entonces vivir más rico y no tener que vivir sobreviviendo. Sin embargo, creo que es parte de la experiencia humana, es que parte de nuestro cerebro está diseñada para eso. La idea es empezar a elegir vivir desde una parte más evolucionada y no desde esa parte tan primitiva. Bueno, me gustaría justamente con esto que acabas de decir, rescatar también tu maternidad. Tu maternidad fue muy joven y ¿qué te enseña ese momento, una maternidad tan joven y decidir? Porque tú, como tú dices, yo podía haber decidido que no, que sí, pero más allá de eso entiendo que también te enseña mucho sobre el amor propio, quizá el perdón, no sé si es el agradecimiento. ¿Qué te enseña a ti tu viaje? Primero, yo creo que me enseña la sabiduría tan infinita que viene codificada en nosotros. A nadie le enseñan
a ser mamá, a ser papá. Y esto es una cosa que si uno se conecta con su instinto, es como que sale de una forma natural. Obviamente siempre vamos a necesitar acompañamiento porque no lo sabemos todo, pues si nos vamos puliendo en el camino. Me enseña de fortaleza, porque pues obviamente me confronta con situaciones que para esa etapa tal vez no me sentía tan preparada y entonces me enseña como esa fuerza insospechada que hay cuando la vida lo pone a uno a prueba y uno dice, wow, o sea, me salieron superpoderes, me salieron alas. Me enseña también de amor propio, porque entonces, claro, cuando tú no sabes quererte a ti, pero tienes una criaturita que te desborda de amor, te enseña entonces que tú también eres merecedor de ese amor y por eso es que yo muchas veces proyecto mis propios asuntos con mis hijos y digo, son lo que más amo, ¿qué haría yo por ellos? Entonces eso lo hago por mí. Me enseña también del respeto por ellos y por los demás quienes lo rodean. Uno quisiera encerrar a sus hijos en una burbuja y que nada les pasara, pero pues el mundo es amplio y vasto y allá afuera se van a encontrar con un montón de retos, entonces también es el respeto por el proceso ajeno y decir, yo solamente puedo ser la mamá que quiero ser. El papá, el abuelo, el amigo o la pareja que ellos elijan, no la puedo elegir yo y son los que son como son y también le dejarán experiencias, recursos y aprendizajes. Entonces, el aprender también como a soltar el control, el tema de aprender también a poner límites, porque igual cuando uno es mamá adolescente, todo el mundo quiere llegar a decirte cómo se hace, pero entonces yo les decía, vengan, es que si ustedes quieren hacer todo por mí, no me van a dejar aprender a ser mamá. Ustedes ya tuvieron su turno, este es mi turno. Yo con seguridad a través de el hacer voy a aprender, pero déjenme hacer. Entonces también como ayudar, como agradecer, perdón, toda esta ayuda que uno recibe, pero en la justa medida, sin que te invaliden por tu edad o por tu inmadurez. Y definitivamente fue un poner los pies en la tierra. Esa maternidad adolescente fue la vida es desde otro lugar, o sea, es como un polo a tierra gigante. Total. Sobre todo tan joven que es como lo describes. Describes muy bonita las situaciones. Laura, ¿qué crees si tu alma pudiera hablar? ¿Qué te agradecería? Que la escuché. Y hoy cuando dices que tu alma está en orden, ¿qué significa eso para ti? Yo creo que no es mi alma, yo creo que todas las almas están en orden. Lo que tenemos en desorden es la cabeza y el corazón. Desde el alma, nada está en desorden. Para el alma todo es bueno, todo es lindo, todo tiene un propósito, no hay malos ni buenos, todo tiene un significado. Pero cuando esas experiencias uno las aterriza a la cabeza, aparece el juicio, la crítica, la condena, y cuando aterrizan a este centro emocional, pues entonces aparece también la tristeza, el miedo, la rabia y el rencor, el resentimiento, un montón de cosas. Entonces algo que es absolutamente perfecto empieza a matizarse con varias capas. Por eso yo siempre en mis terapias les digo, el propósito es aprender a ver la vida con los ojos del alma, porque es que el alma te lo tiene todo en orden. Wow, qué interesante. Es cierto, cuando lo pones así, el alma está en orden, la que no es la cabeza, el corazón. Mirando atrás, ¿cambiarías algo? No, nada, nada, o sea, cada cosa tiene un propósito, o sea, yo digo, si tengo que cambiar un solo instante de mi vida y dejar de ser la que soy, no lo vale. Cuando uno lo mira desde ahí, todo es como con gratitud, todo tuvo propósito. Mirar la vida con retrovisor es muy rico porque es más fácil conectar todos los hilos y entender el entretejido de, claro, si no pasa esto, yo no aprendo aquello, si no llega esta persona, no me revela esto, si no me permite o no me expone a vivir esto, entonces yo no sería la que soy. Entonces desde ahí uno mira hacia atrás y dice, honor absoluto a cada elección. Incluso por las constelaciones familiares y los linajes, ¿no? Total. Porque además nosotros hablamos mucho de sanar, sanar, sanar y la gente cree que uno puede, que uno solo llega a constelaciones
por el conflicto, pero es que uno también llega por el recurso, porque es que de nuestras familias y de nuestros ancestros, nosotros no solamente heredamos dolor, herida y trauma, también heredamos sus valores, sus virtudes, sus conquistas y sus logros. Entonces, muchas veces yo puedo encontrar en mi familia no solamente el origen del dolor, sino el origen de la fuerza y de la valentía. Entonces, ¿qué quieres reclamar? Qué lindo es. Bueno, soy consciente del tiempo, me encantan todas las conversaciones que tenemos y El tiempo es vamos a tener muchas más. A mí me encantaría preguntarte qué te gustaría que se llevaran las personas que nos escuchan en este episodio. que se lleven el llamado, así como hemos hablado todo el tiempo, que se lleven la claridad que hay un llamado del alma que está literal tocando a la puerta, esperando ser escuchado y atendido para encontrar mejores versiones, que no se queden con la dificultad, pues, o que no les impida abrir esa puerta, la dificultad o la incomodidad de escucharse, pero es que definitivamente vinimos más que encajar, es aprender a ser. Y mientras más encajes en más partes, menos eres, porque más adaptable te vuelves, más moldeable. Entonces, ¿quién eres si eres todo lo que el mundo espera? Que se atrevan a mirar hacia adentro para descubrir realmente quiénes son, no quiénes han sido para los demás. Bueno, para mí me llevo que a veces creemos que el alma se rompe y en realidad es que se está abriendo espacio para algo mucho más grande. Yo quiero agradecerte a ti, a Laura y a todos los que nos escuchan, porque, bueno, hoy Laura nos recordó que sanar no siempre es un acto de fuerza, sino de rendición. Rendirte, agradecer y que acompañar a otros es un privilegio, pero que es una responsabilidad porque tienes que saber que te acompañas a ti. Así que si estás escuchando, si tu alma está un poco desordenada, tal vez no necesites que la arregles. Tal vez solo te está pidiendo que la escuches. Así es. Gracias, Laura, nuevamente por estar aquí. Gracias a ti. Les vamos a dejar la cuenta de Laura y por supuesto vayan a suscribirse, a comentarle, darle like y a compartir porque de esa manera podemos llegar a ser más en comunidad. Hasta la próxima.